días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Job 20 del 1 al 29. Respondió Sofar, Naamatita, y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder, por tanto, me apresuro. La represión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto? Que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque no subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare con él las nubes, ¿cómo su estiércol perecerá para siempre? Los que hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que le detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y él de aspidez será dentro de él. Devoró riquezas, pero la vomitará, de su vientre la sacará Dios. Veneno de aspides chupará, lo matará la lengua de la víbora. No verá los arroyos de los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará, ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres. Robó casas y no las edificó, por tanto no tendrá su sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero en el colmo. De su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrán sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y hará llover sobre él. Sobre su comida huirá de las armas de hierro, y el arco del bronce los atravesará. La saeta la traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel, y sobre él vendrá los terrores. Todas las tinieblas están reservadas para su tesoro, fuego no atizado los consumirá, devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados y serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Mire, aquí vemos nuevamente a uno de los amigos de Job contestar lo que Job decía, y cómo Job se siente pues prácticamente inocente de todo lo que le está pasando. Y Sofar, Naamatita, dijo todo lo que estamos leyendo. Ahora mire, fíjese que yo hice mi tarea de investigar sobre Job, y hay dos tendencias sobre Job, ¿verdad? Una es que es como una especie de obra literaria, ¿verdad? Que expresa un sentimiento de lo que en determinado momento puede pasar. Y por el otro lado, ¿verdad? Está en la Biblia, en Isaías, si no estoy mal, y Santiago también hacen referencia de Job como un hombre del agrado de Dios también. Y en Isaías hablan de la época de Moisés, de la época de Noé y de la época de Job. O sea que hay dos corrientes fuertes. Pero en lo personal, fíjese que no sé por qué, porque yo no soy teólogo, y mis disculpas a los teólogos y a los que estudian la palabra. Todos fuimos llamados a estudiar la palabra, y Dios nos habla de diferentes formas a cada persona, porque ese es lo hermoso de Dios, es que nos dio esa capacidad de poder pensar diferente a cada uno de nosotros. Entonces pido perdón porque probablemente lo que yo digo no es, ¿verdad? Pero es lo que siento. Entonces, ¿sabe qué me imagino yo? Que Job
es como la vida del ser humano. Independientemente si somos hombres o somos mujeres, o sea, independientemente al género, es la vida del ser humano. Todos nos vamos a topar con dificultades, con problemas, con agobios, con momentos de incertidumbre tan grandes, ¿verdad? Pero fuimos llamados a ser como Job, personas leales, personas honestas, personas que hacen el bien, que seamos del agrado del Señor, y que el enemigo está alrededor del mundo dando vueltas solo para venir a robar, matar y destruir, que es exactamente lo que le pasa a Job. Entonces, al entender esa parte, ¿verdad? Mire, siento que los amigos de Job son como, no sé si son los amigos representados realmente como los amigos, o es hoy los religiosos que de alguna manera agarran la palabra de Dios y ellos creen que lo que ellos piensan es exactamente lo que Dios pensó en ese momento. Y aquí lo vemos con estos tres amigos, porque estos tres amigos, al no ver la película completa, al no ver que el enemigo fue el que fue a hablarle a Dios y a pedirle permiso para probar que Job se iba a poner en contra de Dios si Dios le quitaba todo. Y al final Dios autorizó, pero no fue un castigo para Job. Al contrario, es un mérito que esté pasando por lo que está pasando, porque Dios tenía confianza en él. Entonces, mire qué difícil, ¿verdad? Porque diría uno, pero mejor que no tenga confianza en mí porque mire lo que pasó. Y es correcto. Pero a lo que me refiero es a esos religiosos que leen la Biblia, creen tener la idea, el pensamiento de Dios, ¿verdad? Y juzgan. Y estos tres amigos son exactamente eso. Porque en lugar de quedarse callados y orar por su amigo para que de alguna manera Dios entrara a rescatar lo poco que quedaba ya de Job, estos se vinieron a señalarle, a meterle el dedo en la llaga, a criticarle, a decirle cualquier cantidad de cosas con palabras bien bonitas y que se escuchan bonitas y que además que se escuchan bonitas parecieran verdad. Pero al nosotros tener la oportunidad de leer el libro completo, nos damos cuenta que ellos están bien equivocados de la forma como están pensando. Y se me hace tan parecido. Yo mire, veo bastantes publicaciones de religiosos en el Facebook y en varios lugares donde digo yo, estos señalan y señalan y señalan. Y de verdad, ellos creen sentir que tienen la verdad absoluta de lo que están haciendo y no se dan cuenta de que el poder tan grande de Dios es tan grande que a cada persona le puede dar un criterio diferente para poder resolver los problemas de maneras diferentes. Dios no tiene entre todas sus herramientas probablemente solo un martillo para agarrarnos como que somos clavos todos. Probablemente algunos va a tener otra forma para que nosotros podamos entender, captar de mejor forma la idea. Y van a haber otros que probablemente sí tienen esa forma de aprender a puro martillazo, pero hay otros que no. Y eso es algo hermoso porque, mire, parte de lo que critican a Dios es de que la gente, los ateos y muchas personas, es si Dios existe, si de verdad Dios sabe todo lo que va a pasar, ¿por qué lo permite? Porque si Dios no hubiera dejado que el mundo funcione como funcione, Dios hubiera tenido que hacerlo fácil. Y si Dios hubiera tenido que hacerlo fácil, hubiera hecho la inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial haga lo que Él simplemente quiere. Y entonces Dios hubiera hecho, en lugar del ser humano, en lugar de seres que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y nos morimos, hubiera hecho robots. Mire, robot con un código de inteligencia artificial que no se salgan de 4 reglitas, ¿verdad?, que tienen, y que todo el día pasen adorando, cantando y haciendo el bien. Eso es lo que el ser humano está haciendo en este preciso momento. ¿Sabe por qué lo hace? Porque es lo que puede hacer. El ser humano no puede dar libre albedrío. El ser humano no puede generar
como lo generó Dios, pero lo puede imitar exactamente como lo que hace el enemigo. Tratar de imitar todo lo que Dios hace. Entonces, el verdadero poder de Dios es darnos la oportunidad de poder pensar a cada persona diferente. En cambio, usted mire, la inteligencia artificial no es así. Usted puede tener ChatGPT en su teléfono, en otra computadora, otro amigo, y les hace la misma pregunta y ella va a contestar un razonamiento muy parecido en todo. Si usted le hace la misma pregunta aquí y se la hacen en Estados Unidos y se la hacen, pues el análisis va a ser bien parecido, bien completo también, de una forma impresionante y en un segundito. Pero créame que si Dios hubiera querido eso para nosotros, eso hubiera sido lo fácil. Pero hoy en día ni siquiera los pensamientos entienden los científicos cómo es que se forman. Ni siquiera eso. Hay ideas, fíjese, y estamos detrás del procesador cuántico y eso es como el que logre poder diseñar, hacer y que funcione el procesador cuántico, prácticamente el mundo va a cambiar radicalmente. Pero ¿sabe qué? Muchos científicos creen que el cerebro humano funciona bajo ese mismo sistema cuántico, los pensamientos, de esa misma forma, porque procesa datos de una manera incalculable. Lógicamente, nosotros venimos como con un límite, ¿verdad? Donde cierta memoria no podemos accesar a toda la capacidad que tenemos, pero es impresionante, ¿me entiende? El ser humano es impresionante, todavía no hemos conocido todos los límites, pero Dios nos dio la capacidad de pensar, razonar, interpretar a través de los sentidos que nosotros tenemos. A través del olfato podemos, sin ver una comida, interpretar, saber, pensar qué es ese alimento que vamos a comer. A través del tacto podemos saber si lo que estamos tocando es áspero, si nos puede lastimar o no nos puede lastimar. Y así con nuestros ojos podemos interpretar lo que puede pasar y lo que viene a kilómetros de distancia. Con nuestros oídos puede ser que esté todas las luces apagadas, pero nuestros oídos interpretan y esa interpretación en el cerebro se convierte en una figura con una imagen y una película prácticamente. Y cuando usted razona esa parte, ¿verdad? ¿Cómo en el cerebro se forma esa imagen? Mire, es muy probable que sea algo muy parecido a todo esto cuántico que el ser humano quiere hablar. Ya me pasé a otro tema, pero interesantísimo el libro de Job, porque creo que es como una revelación para nosotros de lo que seguro el ser humano va a tener: momentos difíciles, ser atacado, no solo por las personas que lo deberían de querer a uno, sino por los religiosos también, y que parte del trabajo es serle fiel a Dios en medio de nuestras dificultades. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos, te damos gracias por la oportunidad de poder interpretar cada quien tu palabra, Señor, dependiendo del momento puntual que estamos viviendo. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te amamos. Amén.